Vamos ahí, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pero la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, perdón. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Oh, esto es muy profundo, estos textos son bastante profundos. Como está escrito, te he puesto por padre de ¿qué? De muchas gentes, delante de Dios. Lea conmigo, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuese. Siga conmigo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le, diga conmigo, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Siga conmigo, y no se debilitó en la fe, al considerar, diga conmigo, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, ni tampoco, o la esterilidad de la matriz de quién, de Sara. Diga conmigo, tampoco dudó por, ¿qué cosa? Incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿qué hizo? Se fortaleció en la fe. ¿Cómo? Dando gloria de Dios. Diga conmigo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, ¿qué cosa? Todo. Oh, mi Dios. Todo lo que había prometido. Pero me sorprende es que también para hacer, eso es clave, leer bien. También, ¿sabe qué significa también? También significa algo más, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy capaz de cantar y también tocar. Esos son también sumadas cosas. Y Abraham, y Pablo escribiendo, le está diciendo, Abraham creyó dos cosas. Uno, que Dios tenía el poder para prometer, pero también para cumplir. Oh, creo que estamos ya. Yo creo que ya con esto podemos irnos para la casa. Sí, es que la iglesia está llena de gente que cree que Dios puede prometer, pero pocos creen que Dios también puede cumplir lo que ha prometido. Eso es lo que lo diferencia a usted y al que tiene a su lado. Yo tengo una cosita especial que mandó a hacer mi esposa para que pueda terminar. Creo que la dejaron allí atrás. Gracias, mi hermana. Es algo parecido a la que su merced me dio. ¿Estamos listos? Seguimos. Gracias. Así que él también sabía que Dios no solo podía prometer, sino que también podía, ¿qué? Cumplir. Voltee con el que tiene a su lado y míralo con cara de sospecha. Y pregúntese usted, ¿ese tiene cara que Dios es capaz de cumplir lo que Dios prometió? Porque eso va a marcar la pauta en nuestra iglesia. Yo quiero una iglesia llena de gente que no solo cree que Dios puede comprometer, sino una gente que cree que Dios puede cumplir. Bueno, vamos a seguir, porque si no, no contamos la historia. Por lo cual su fe le fue contada, ¿qué? Por justicia. Oye, otra cosa bonita es que dice para creer todo, ¿no? No a pedazos, todo. Yo les conté hasta dónde, hasta que estaba desahuciado, ¿cierto? Okay. Les voy a contar, les voy a abrir mi corazón. Les voy a contar dos cosas muy fuertes. La primera cosa, ¿y por qué escogí este texto? Es porque la Biblia dice que Abraham envejecía. Todos sabemos qué es envejecer.
que se nos pone el pelo blanco. Bueno, el que nos queda. Sí, yo ya descubrí que lo único que sirve para la caída del pelo es el recogedor. Recoja el que se le cayó. De resto es imposible. Y nuestro cuerpo da testimonio de que estamos viejos y ya no corremos como antes. Yo recuerdo una vez que fuimos a un juego con los jóvenes de la iglesia y tocaba subirse a un muro. Cuando yo estaba en el colegio, el muro del colegio era la base cuando jugábamos rejo escondido. No sé si jugaron acá, rejo quemado. Esconder una correa y el que la encuentre le pega a todos. Y al único que se salva es el que se sentara en el muro. Yo jugué a eso toda mi infancia. ¿Sí? Corríamos y ¡fum! Y quedábamos sentados en el muro. Así que cuando yo vi ese muro allá con los jóvenes, dije, vamos a ganar. Solté la carrera y no pude ni saltar. Y dije, estoy viejo. Y la Biblia dice que Abraham se estaba envejeciendo como es normal. Sara se estaba envejeciendo. Ustedes saben que las mujeres llegan a una edad donde ya no ovulan más. Sara ya había dejado la menstruación, su periodo normal. Ella había entrado ya a la menopausia. Porque los días pasan. Los días pasan y nos volvemos viejos. Y se nos va acabando la fuerza. Supuestamente aumenta la sabiduría, pero la fuerza disminuye. Y ve usted que Dios trae el ejemplo de Abraham como un hombre que cada día que se levantaba y le decía, mamita, tóquese a ver si siente algo. Todavía no. Mi amor, que va a estar embarazada. Y Abraham podía pensar, Dios mío, Dios me prometió un hijo y hoy cumplo 89. Al año siguiente Dios me prometió un hijo y hoy cumplo 90. Es decir, que cada día que pasaba y cada año que pasaba, habían menos posibilidades, menos probabilidades de que Dios cumpliera su palabra. Cualquier parecido con nuestra realidad, ¿verdad? Coincidencia. Cada día que pasa, se ve en nuestro panorama que hay menos posibilidades de que eso que Dios nos habló se cumpla. Ahí es cuando yo aprendí algo, una frase. Cuando mi hijo es desahuciado, pero no se muere, a los 3 días yo armé la de Troya con mi esposa. Ustedes me dijeron que mi hijo se moría en 8 horas, lleva 3 días, no se ha muerto. Necesito que le devuelvan toda la atención médica que le quitaron. Pero nosotros, gracias a Dios por la esposa que tengo, porque yo sí, recién bajado de la montaña, decimos. Mi esposa no le dijo a la doctora, ni le dijo ella le dijo al gerente. Sí, eso es que usted aprenda eso de mi esposa, aunque no la conozca todavía. Hay que hablar con el que hay que hablar. Sí, eso es cierto. Entonces, mi esposa le dice al gerente, necesito que nos devuelvan. Él da la orden y a mi hijo le devuelven el estatus porque él tenía estatus de terminal, o sea, ya se va a morir en cualquier momento. Él no se le hace reanimación, pero lo devuelven a crónico, ¿sí? En crónico, pues todavía tiene los cuidados, medicamentos y eso. Entonces empiezan a pasar los días y como no se murió de eso, empiezan a aparecerle daños en todas partes de su cuerpo. Di una parte de tu cuerpo por dentro. También. Mi hijo duró 1 mes amarillo, recuerdo, amarillo como tu camisa. Recuerdo que, si todos voltean a mirar a la hermana, como tu camisa. Recuerdo un día, lo tuvieron que trasladar porque iban a arreglar la unidad de cuidados intensivos. Y le hicieron un traslado, como él no tenía incubadora, porque se iba a morir, no lo metían dentro de la incubadora. Lo tenían en una bandeja. Entonces, para trasladarlo, lo trasladaron sin protección. Y pasó frente a un niño que esa noche había llegado con mal hepático del hígado. Y el niño estaba amarillo. Yo vi a mi hijo pasar y lo pasaron por frente hasta llegar al sitio donde lo iban a tener mientras arreglaban la unidad de cuidados intensivos, los arreglos locativos. Pasó, el niño se pudo trasladar, contentos.
Al otro día yo llego y el celador, pues uno ya después de 3 meses allá metido, usted ya conoce a todo el mundo. Don David, buenos días. Pepe, ¿cómo está? Ya ni me cobraban el parqueadero. Y entonces yo entro y me dice el celador, no, ¿cómo te parece que se murió el de la 1? Yo, ay, el niñito este amarillo que está. Sí, llegó anoche. Usted sabe que llegó como antier, así amarillito, y se murió esta madrugada, pobrecito, no le aguantó el hígado. Ay, pobrecito. Llego yo a ver a mi hijo, y estaba amarillo como el muerto. Obvio. ¿Sí o no? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Fácil, lo contagiaron. Entonces empezaron a decirnos que no, que era una reacción no sé qué. A mí no me diga cuentas, a mi hijo lo contagiaron. Pero el hijo no se murió. 1 mes. Pero no se murió. ¿Alguien podría decir otro órgano? Los riñones. Wow, los riñones. Los riñones eran una aventura diaria. ¿Cuánto orinó hoy, doctora? No, hoy no ha expulsado. Y al no funcionar sus riñones, sus líquidos se regaban por todo su cuerpo, así que yo conocía a mi hijo todos los días. Un día era cachetón, otro día tenía piernotas, otro día tenía brazotes, pero no era porque engordara, era porque los líquidos no se expulsaban y se regaban por todo su cuerpo. Aparte de que él tenía, pues, él no hacía chichi, él tenía era una sonda que llegaba a su vejiga. Y Dios también sana riñones y sana hígados. ¿Algún otro órgano? El corazón. Dios mío, te voy a contar. ¿Quién dijo corazón? Luisito, imagínate que cuando uno nace, uno tiene una válvula. Así soy médico, hermano. Bueno, uno tiene una válvula que está para un lado para que la corriente sanguínea, la presión sanguínea sea la de la mamá. Cuando uno nace y lo desprenden de cordón, la válvula se cierra para que ahora sea el cuerpo de uno mismo el que llene de sangre todo eso. Esa válvula se llama ductus. Los niños la mayoría de niños que sufren de soplo en el corazón es porque no cerraron completamente esa válvula y su corazón no bombea con suficiente presión. Si un niño a los 9 meses nace y tiene ese problema, imagínense el mío de 5 meses, a él no se le cerró eso. Así que él al principio tenía otra sonda a lo que era el ombligo. Les cuento de una vez, mi hijo no tiene ombligo, porque a mi hijo lo abrieron UPRA y UPRA, y olvidé cómo se dice por debajo, y por debajo del ombligo. Entonces, y como el primer cirujano no lo cerró, usted sabe que uno lo tiene que cerrar el músculo y la piel, pero como se iba a morir, solo le cerraron la piel. Así que sumado a eso, mi hijo vivió con una hernia ventral, se llama. A mi hijo respiraba y le salía otro trupo de acá, las tripas, decimos nosotros. Pero Dios lo sanó también. Dios sana hernias, hermanos. Sí, bueno. Así que el corazón se lo regulaban con unos medicamentos. Cuando él un día salió de la clínica, comenzó un proceso para operarlo el corazón. Pero nosotros no queremos más cirugías. Y oramos. Y el examen previo a la cirugía, el tipo dijo, no, ese ducto se cerró. Ya lo que queda es insignificante. Él es un niño normal. Dios sana corazones también. ¿Algún otro órgano para cerrar? Pulmones. Wow. Los pulmones es de lo último que se forma en el ser humano. Por eso es mejor que el niño nazca en 7 meses que en 8 meses. Porque a los 7 meses el gas de los pulmones todavía se puede estimular con medicamento para que compacte, pero cuando tiene 8 meses ya no es gas, sino es una gelatina y ya es muy difícil. O sea, tiene más probabilidades un niño de 7 que un niño de 8. Pero mi hijo nació de 5. La sorpresa para que supieran que estaba vivo es que cuando él nació dijo, pues eso me dice Vivi que alcanzó a escuchar. Entonces cuando le hacen el examen dicen, pero ¿cómo pudo hablar, cómo pudo llorar si no aparecen pulmones? De los pulmones yo podría decirte muchas cosas. Él tuvo todas las neumonías que tú te imaginas a todos los niveles.
tuvo algo que se llama atelectasia, que fue lo que presentó cuando se pudo extubar, que es una bolsa de moco que cubre el pulmón y no deja que se expanda, no te deja respirar. Y la primera vez que mi hijo respiró por primera vez sin máquina, una atelectasia atacó su pulmón izquierdo y solo respiraba con un pulmón. Y el pediatra me decía, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Un niño en cualquier parte del mundo con esa atelectasia hay que intubarlo otra vez. Pero tu hijo dijo así, tu hijo es un guerrero. Estoy impresionado de cómo lucha por respirar. Dios lo sanó de esa atelectasia. Amén. Y él tuvo algo que se llama hipertensión broncopulmonar, que es una tendencia del pulmón a llenarse de agua, y había que darle un medicamento que eliminaba los líquidos. Pero fíjese cómo es esto: tú le das el medicamento para el pulmón, pero el niño orina demasiado y nunca sube de peso. Entonces, usted, si fuera la mamá de mi hijo, ¿qué hubiera hecho? Si no se lo da, el niño se le muere de paro respiratorio. Si se le da, no sube de peso, porque recuerden ustedes que tiene el intestino por fuera y no se nutre al 100%, solo al 25%. Ahí se marcan las diferencias, pastor. El que cree que Dios promete y el que cree que Dios es capaz de hacer lo que promete. Mi esposa miró esa pasta y dijo, yo nunca más le daré esto a mi hijo para que subiera de peso. Un día le dije, explíqueme qué es eso. Doctor, yo no entiendo, usted me llama broncodisplasia. Displasia broncopulmonar e hipertensión. Me dijo, mire señor, haga de cuenta que los pulmones de su hijo son los pulmones de un niño, y son los pulmones de un anciano de 70 años que fumó toda la vida. Esos son los pulmones de su hijo. ¿Entiende? Yo, ya entendí. Mi hijo médicamente tenía que usar oxígeno hasta los 7 años. Él usó oxígeno hasta menos de un año. Se lo arrancó solo. Él solo se lo arrancaba. Yo creo que Dios imprimió en todos los seres humanos un carácter. Y no es solo valiente o esforzado. Diga conmigo, temerario. ¿Sabe que Dios un día hablando yo con mi hijo, yo lo miraba? Y yo le dije al enfermero, dígame una cosa. Y no les he podido contar lo que les voy a contar. En ese momento de lo que les voy a contar, yo solito le dije, ¿usted le da pesar, mi hijo? Le dije al enfermero. ¿Usted le da lástima de mi hijo? Y él me dijo, sí. A mí me da pesar porque es que él tiene todo chuzado. Cada 8 horas le sacamos sangre. Nos toca darle por la comida por una jeringa. Hace chichi por una manguera. Tiene metido en el cuello. Eso es terrible. Cada 8 días se la cambian. Se la meten por el brazo, se la meten por el cuello, se la meten por la pierna. Y eso es una manguerita que le llega al corazón. Eso le debe doler mucho. O sea que usted en su casa habla que hay un niño, pobrecito. Yo trato de no comentar nada de mi casa, pero sí, es que su hijo, sí, pobrecito. A mí me da pecado hasta tocarlo para limpiarlo. Y yo le dije, ¿sabe que a mí no me da lástima a mi hijo? Yo admiro a mi hijo. Porque lo único que ha conocido en la vida es el dolor. Y aún así no se muere. Es increíble cómo sabe que Dios tiene un plan con él y no se muere. Temerario es cuando tú le infundes temor a tus enemigos. Eso es otro nivel, mi pastor. O sea, una cosa es uno predicarle y formar cristianos que no tengan miedo. Pero otro nivel es que los adversarios tengan miedo de ti. Y la Biblia dice que cuando Dios peleaba por su pueblo, infundía terror en las naciones enemigas. Voltea a mirar a alguien y ponga usted cara de temerario. Que vengan a usted la enfermedad y lo encuentre a usted así furioso, la enfermedad diga, ay, no, mentira, yo soy el cáncer, mucho gusto, pero con usted no me meto. Que venga la crisis económica y dice, voy a arruinar su vida, cuando usted va, usted ruge así como un león. Y dice, ay, perdón, yo soy la crisis económica, pero con usted no me meto. Bueno, hay gente que se entusiasma, hay gente que no, pastor, ¿qué hacemos? Pero Dios nos va a dar temerarios, yo sé que sí.
No más temerarios. Es otro nivel. Es otro nivel. Bueno, los pulmones perfectos. ¿Cierro ahí o quieren preguntar por otro? ¿Quieren saber del cerebro? El cerebro tiene tres partes básicas. Los que están en high school anoten porque eso sale en los exámenes. Materia blanca, materia gris y los dos hemisferios. Aparte de que todo tiene los ventrículos internos, donde el cerebro produce un agua y mediante esos ventrículos internos se desagua hacia la médula espinal. Bueno, eso es todo un proceso hermoso. Al principio mi hijo llenó de sangre porque cuando él nace, los vasitos sanguíneos no estaban listos para soportar la sangre. Así que los vasitos se rompieron y él se llenó de sangre por dentro de su cerebro. Al llenarse de sangre, el agua del cerebro ya no tenía por dónde escapar. Al no escapar, su cabeza se empezó a ensanchar, se llama hidrocefalia. Tiene un procedimiento que se llama válvula de Jacquin, que es interferir allá dentro del cerebro y mediante una manguerita conectada por su cuerpo, drenarlo hacia la vejiga para que lo expulse o hacerle un drenaje especial. Nosotros caminamos por el sendero de la cirugía. Pero yo le dije a mi esposa, no voy a hacerle una cirugía más. Y el día previo a la cirugía, usted sabe que eso no es lo que uno diga, ¿no? Si usted dice que no, y eso le salva la vida a su hijo, llega bienestar familiar. Y pues te lo quita y bienestar filial por ti. Pero uno da la pelea hasta donde puede. Entonces, vinieron y hicieron el examen y él tenía grado 3 y grado 4. Grado 4 es lo máximo, es decir, está lleno de sangre. Grado 3 es que le queda un poquitico de espacio. Y la hidrocefalia controlada, comprobada con yo tengo los TAC, los RX, los rayos X. Cuando le hicieron el examen, la neuróloga dijo, pero este niño ya no tiene sangre en el cerebro. Dios la absorbió, wow, se absorbió. Y esto es una buena oportunidad para entrar a donde les quiero enseñar. Y uno dice, wow, pero el enemigo dice, ¿por dónde me le meto? Entonces, ellos dijeron, sí, ya no tiene hidrocefalia. Pues vamos a ver ahora qué tiene. Por eso era que cada día Abraham veía que todo era peor. Y eso fue algo que aprendí un día. Todo puede ser peor. Yo sentí como el Espíritu Santo me habló en mi corazón y me dijo, todo va a estar peor. Esta no parece una buena prédica, ¿cierto? Porque la idea es que yo a usted le diga, y el Señor va a venir a decirte, y todo va a estar mejor. No. Usted tiene que aprender en su vida que usted no ha tocado fondo. Que si hoy está mal, le aseguro que todo puede estar peor. Abraham cada día era más viejo. Ni crea que por tener la promesa él no se le caía el pelo, ni se le ponía blanco, ni le salían arrugas. No. Todos los días era más viejo. Es decir, todos los días todo era peor. Entonces le hacen un nuevo examen y dicen, bueno, la sangre sí efectivamente no está. Pero donde estuvo la sangre, en el encéfalo, a la altura del encéfalo, la parte de atrás del cerebro, donde están las conexiones de la motricidad, el aprendizaje, la memoria, esa sangre quemó las neuronas. Y las neuronas del cerebro no se reconstruyen, no se recuperan. Por eso no hay que fumar marihuana. ¿Cuándo lo van a entender? Las neuronas que se mueren jamás se recuperan. Jamás. Así que su hijo acaba de quemar la tercera parte de su cerebro. Su hijo nunca se va a mover, nunca va a hablar, nunca va a aprender, tampoco memorizar. Su hijo se va a torcer en los próximos 10 días. Yo no sé qué calendario tienen, pero yo no sé de qué días hablaban. Nunca se torció. Yo sí sé por qué. Porque aunque todo vaya peor, nuestro Dios es más grande. Más grande. Más grande. Bueno, pero estamos hablando de un Dios de milagros, de sanidades. Y a veces uno no solamente tiene problemas a nivel de la salud, ¿no?
El ambiente en esa clínica estaba muy feo. Discutíamos, mi esposa ya se hablaba con malos términos con las doctoras. Todo el tiempo me decía, su hijo se va a morir, hoy se muere de esto. Cuando cambió el año al 2010, dijeron, su hijo mañana no amanece, y nosotros de bobos fuimos allá y les compramos galletas de Año Nuevo y todo, y llegamos a las 12 de la noche a entregarles allá, y aunque nos trataban así. Pero bueno, resulta que un día mi esposa le dice, mire señora, ya ni doctora, mire señora, es que mire, eran tan agresivos, porque hay otras cosas que ustedes no saben que paralelo a eso estaban robando a mi papá y se había quedado sin casa. Y mi papá, siendo el hombre de Dios y viviendo bien, él había vendido su apartamento para comprar otro. Y estaba en una situación muy difícil de que lo estaban robando, lo estaban estafando. Y estaba viviendo con mi hermana y mi hermano en un apartamentico de una habitación con un baño y, cocina, comedor, y mi hermana dormía en la misma casa que tiene 8 apartamentos. Ella dormía con una amiga que vivía en la misma casa, pero se bañaba en este apartamentico, y mi hermano dormía en un sofá. Entonces yo, cuando salía de la clínica, iba a visitar a mi papá, era encontrarnos ahora mi papá le estaban robando su dinero, y que estaban ahí arrumados y sin muebles, y yo no tenía con qué pagar el arriendo. Entonces yo ya no tenía apartamento, y de pronto aparece una situación ahí en la que yo puedo coger un apartamento, pero estaba dañado y tocaba reformarlo, y con mi papá empezamos a reformarlo. Así que yo no fui a la clínica una semana, y lo que más hicimos era arreglar el cuarto donde mi hijo iba a venir. Así que un día le dice a mi esposa, ¿y por qué no ha venido su esposo? Porque está haciéndole el cuarto a Joel. Y la doctora le dice, dígale que no haga eso, que él nunca va a salir de aquí. De ese nivel de atrevimiento te estoy hablando. El nivel de atrevimiento de qué pesar con usted, señor, pero yo tengo que decírselo, su hijo nunca lo va a reconocer, nunca le va a dar un beso, nunca, nunca, nunca. Ojalá un día saliera acá, pero como estábamos en esos términos, mi esposa le dijo, mire señora, si mi hijo se va a morir, yo me lo llevo a que se muera en mi casa. Entonces la señora dijo, pues a la casa no, pero si lo quiere cambiar de clínica, sí. ¡Ja! Apenas dijo eso, empezamos a mover todas las fichas, y como todo con palanca se mueve. Así que Dios nos proveyó una persona que nunca conocimos, solo por el celular. Y esta persona movió todas sus influencias, gente que yo no conocí, que ocupan cargos políticos. Y la noticia llegó a oídos del viceministro de salud, y el tipo llamó a la clínica. Nos dieron la salida, no me cobraron un peso. Ellos tenían que cobrarme más o menos unos $300 de copago, pero no me cobraron nada. Me subieron a la oficina, me dijeron paz y salvo, y me dijeron váyase. Y yo salí de esa oficina con váyase, ¿pero para dónde? Como si fuera a echarlo al carro. Todavía tenía respirador en ese momento. Entonces yo, ¿cómo así? ¿Me van a respirador y todo? ¿Qué van a hacer? Me llamó esta persona, mira, a las 4 llegan por ti, está listo. A las 4 llegó una ambulancia medicalizada, una ambulancia especial. El tipo, usted está loco, ¿para qué lo va a mover? No, nos vamos de acá. Nos subió, no sabíamos a dónde ir. La ambulancia arrancó con mi esposa, y yo arranqué en mi carro detrás, en un taxi, perdón. Y el taxista, muy inteligente, pegaba a esa ambulancia porque hizo todo lo prohibido que puede hacer una ambulancia. Pero el taxista, yo no sabía a dónde nos llevaban. O sea, súbete a un carro y dile, sigue esa ambulancia como en las películas. Así fue. Tal cual, yo no sabía. Y donde estaba mi hijo era muy lejos, y a donde nos mandaron era más lejos. Y hágale, llegamos a un bosque, y dele por ese bosque. Y en Bogotá existe eso, yo no conocía. Se llama Bosque San Carlos, por allá en el sur, un parque gigante, natural. Y hágale, y al fondo del bosque hay una clínica. La clínica San Carlos, Hospital San Carlos Fundación. Llegamos allá, y entonces ya discutí con mi esposa. Es a donde nos mandaron. Yo no sé dónde queda esto, debe ser el ombligo del mundo. ¿Cómo vamos a venir aquí? ¿Por qué peleabas con esas señoras?
Y el niño entró como a las 6 de la tarde y nosotros espere, sin comer, sin podernos mover, porque donde nos moviéramos y saliera el doctor, y ahí en esa sala de espera y no había nadie. A la medianoche salió el doctor y dijo, ya leí la historia, ya hice algunas cosas, hablé con la otra clínica. Luego nos enteramos que la otra clínica los había advertido, que mi esposa y yo estábamos locos, que éramos problemáticos. Claro, el tipo salió así como hablándome pasito. Yo decía, este doctor es respetuoso, era miedo. Entonces nos dice esta frase, que no la olvido. Lo que yo voy a hacer es extubarlo y que se lo lleven para la casa. Entonces, wow, mira, sí se puede. Era otra cosa, completamente diferente. Salimos con mi esposa a la 1 de la mañana a caminar por ese bosque todo oscuro. Y sabiendo que era al sur, prevenidos, Dios mío. Cogimos un taxi que nos cobró lo que nos está escrito, porque era lejos. Y al otro día, papá, ¿cómo se llega de mi casa allá? Entonces nos explicó y todo, 3 transportes para llegar. Y entonces pasó lo que les estoy diciendo. De pronto, la llegada de Joel no fue tan fácil allí. No era una clínica que tenía todas las máquinas para hacer exámenes. Había que trasladarlo para los exámenes, pero él no se dejaba trasladar, así que no se le podían practicar los exámenes. Cuando yo digo no se dejaba, es que cuando intentaban ponerlo en la incubadora de transporte, él se desaturaba, se le bajaba la oxigenación de la sangre. Entonces lo devolvían a la incubadorcita y él quedaba tranquilo. Yo creo que hoy en día entiendo que él quería era como unas vacacioncitas. Que no me frieguen más, déjeme tranquilo y luego les atiendo sus exámenes. El problema es que llegó casi febrero y yo empiezo a notar a mi esposa mal. Ella empieza a decirme que nos están persiguiendo, que no coma las cosas porque me están envenenando. Cuando ella me dijo eso la primera vez en la casa de mis papás, o sea, en el cuartico ese donde ellos estaban, yo ya sabía lo que pasaba. Porque bobito no soy tampoco. Yo fui educado en la pedagogía y vi psicología, así que uno sabe el estado de la mente de las personas. Cuando ella me dijo eso, yo dije, esto no me está pasando a mí. Fuimos a la casa de su hermana también a tomar unas onces y me dijo, no te comas ese sándwich. Yo la llevé aparte, le dije, ¿tú crees que me van a matar? ¿Quién? ¿La doctora qué tal? Sí. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Él empezó a darle dolores y yo la llevaba a las urgencias, pero el doctor me decía, mira, yo le toco así y ella me dice que le duele. Le toco aquí que no. Cuando le vuelvo a tocar donde me dijo que le dolía, ya no le duele. Y donde me dijo que no le dolía, ahora sí le duele. Yo no le puedo dar nada, no puedo dar una pasta. Y ella, yo quiero mi pasta. Para resumírselo, mi esposa llegó a un punto. Yo un día llamé a un pastor amigo y le dije, mira, ayúdame. Yo necesito una psicóloga que me ayude. No, nosotros tenemos una buenísima aquí en la iglesia. Me dio su número, yo la llamé. Vente ya para acá, pastor. Llegué a su casa. Y haber entrado a esa casa, mi esposa hizo así. Se desconectó. Y perdió el conocimiento. Y ella habló un minuto con ella y me llamó. Me dijo, pastor, toca hospitalizarla. Obvio no en la clínica, ¿no? ¿Usted sabe a dónde? ¿Cómo lo llaman acá? En un psiquiatra. Le dije, Adrianita, tú eres muy querida, pero hay algo que podamos hacer. Esa noche, ¿la puedes creer lo que llegamos a una cita y ella le dice, ¿sabe qué? Me quiero bañar. Y como era recomendado y yo ya lo había conocido, Adrianita le dijo, claro, báñate. Yo te presto ropa de mi hija. Yo me quiero bañar contigo, Tato. ¿Usted no tiene hijos? La ropa de su esposo no me queda. Entonces yo le dije, mi amor, yo me baño contigo.
en una casa la primera vez, era una cita médica, psicológica. Ella nos dio el baño y yo entré y me dijo, quítate la ropa. Mi amor, yo me voy a bañar contigo. No, yo quiero que te metas conmigo a la ducha. Nos bañamos. Y cuando estamos bañándonos me dice, si ves, ya van a ser. Entonces en ese momento yo dije, sí, confirmado. Yo venía escuchando la voz de Dios, va a ser peor, va a ser peor, va a ser peor. Yo luché 3 días. Salimos de esa casa, la llevé a mi casa, tenía que cuidarle que no se hiciera nada. Ella no dormía, pasaba los canales de la televisión todo el tiempo. La llevaba por la noche y yo decía, doctor, yo la llevaba a las urgencias en la noche y le decía, doctor, denle una pasta para dormir. Yo sé que si usted le da una pasta para dormir, ella duerme y ya. El tipo, como 6 horas después, me dio la pasta para dormir, no le hizo efecto. Llegamos a la casa de nuevo y pasaba los canales todo el tiempo. Y en un momento llamé a un psiquiatra recomendado. Y le dije, lo que está pasando es esto. Y me dijo, mire señor, para nosotros en Bogotá pagar $200 una cita médica es mucha plata. Mucha plata. Y me dijo, mire, yo cobro eso por una cita médica. Pero no se moleste en traerla. Con lo que usted me dice, hay que hospitalizar. Yo no hice caso. Ella se desmayó, llamamos a los paramédicos. Bueno, una mañana llegó mi hermana a vernos. Yo ya no podía ni ir a la clínica a ver a mi hijo porque estaban. Y hermanos, viví lo peor que pude haber vivido, que un hombre tenga que coger a su esposa como un monstruo para meterla en el carro y llevarla a la fuerza. Yo vivía en un edificio donde nunca veía a nadie y ese día que tuve que abrazarla por la cintura y sacarla a los empujones, estaban todos los vecinos afuera. Y tuve que empujarla al ascensor y meterla, asegurar las puertas y llevarla a ese sitio. Pero esa mañana me habían llamado de la clínica, de la clínica, decirme, necesitamos hacer con usted una junta médica. Así que yo a las 10 de la mañana estaba en el psiquiátrico y a las 2 de la tarde tenía junta médica. Y yo tuve que dejar a mi esposa allí y correr al otro lado de la ciudad para que estas personas me dijeran, no podemos hacer nada por su hijo, así que busque a dónde llevarlo. Entonces el problema era, su hijo lleva mucho tiempo con el tubo por dentro. No hay nadie en el mundo que después de 3 meses tenga un tubo por dentro, porque la carne se apega al tubo y cuando nosotros jalemos el tubo le vamos a arrancar la tráquea. No podemos hacer nada, hay que hacerle la traqueostomía. Entonces yo le dije, mire, yo no quiero que a mi hijo le hagan la traqueostomía. Acabo de dejar a mi esposa hospitalizada. Yo tengo una carta de que las 19 instituciones me dijeron que no me reciben. Yo no tengo a dónde ir. Les pido que le den una oportunidad a mi hijo. Una. Yo le firmo lo que quiera, pero no le haga la traqueostomía. Porque yo vi morir los niños con traqueostomía. Porque un niño con traqueostomía no lo soporta. Porque es arrancarle la última dignidad que le queda de respirar por su nariz y dejarlo respirando sin poder hablar por un huequito en la garganta. Dije, mira, lo que sea yo le firmo, pero denle la oportunidad. El doctor que nos había recibido se paró y dijo, era una junta médica, había abogado, trabajador social, neurólogo, el gerente de la clínica. Y el doctor el neonatólogo que lo tenía, el internista, dijo, ok, yo le voy a dar la oportunidad. Al otro día llegué por mi esposa y me enteré que la habían bañado con ropa, que estaba en un cuarto de observación con hombres. Yo pedí su ropa y su ropa olía a orines. Yo salí y dije, yo estoy loco, ¿yo qué hago? ¿Yo por qué voy a tener a mi esposa aquí? Y cada día era peor. Si antes hablaba poco, ahora no hablaba. Así que yo
salí a la puerta y me devolví. Dije, no, yo me la llevo de acá. Y la saqué. Y me la llevé. ¿Pero para dónde? Conseguí llamadas, contactos. A las 11 de la noche llegué a otra clínica privada, donde yo pudiera exigir que le dieran un cuarto digno, que la trataran bien. Y yo, bienvenido, sí, como no, no sé qué, son 3 millones, o sea, $1,400. Usted nos da $1,400 ya, y ella entra. No tenía un peso. Así que, papá, mamá, ayúdenme. Ellos, medianoche, me llevaron $500. Yo le dije, mañana al mediodía le pago el resto. Dios al otro día me suplió la plata que faltaba. Y como yo no lo podía llevar, un amigo en una moto la llevó. Bueno, luego empezó que cada día iba a ser peor. Usted puede preguntar, ¿qué puede ser peor? Peor. Empiezo yo a llamar, ¿cómo está ella? No hay información. ¿Cómo así? No, no hay información. Al día siguiente, hey, es que quiero visitarla. No tiene visitas. 15 días sin verla. 15 días luchando en la clínica por mi hijo. Llamando allá, no la puede ver, no la puede ver, no la puede ver. De pronto un día, el doctor dice, Joel está casi listo para que respire por sí mismo, le vamos a sacar el tubo. Fueron una semana, todos los días me decía, hoy es, pero nunca era. Un miércoles fue. Y yo llamé a las 10 de la noche a la clínica y me dijo, listo David, lo extubamos, está respirando solito, se parece a usted, fue lo que me dijo el doctor. Porque nunca le habíamos visto su cara, ¿no? En todo caso, yo fui a la medianoche, me dejó entrar, lo conocí, le tomé fotos, las imprimí y coincidía que ese sábado podía ver a mi esposa. Yo llegué a ver a mi esposa y le mostré las fotos y no lo conoció. Entonces fue cruel para mí verla mal. Así que tuve que 1 hora de visita y regresarla y volver a empezar. En esos afanes, yo jamás chequeé mi auto. Y el domingo después de eso, yo iba llegando a la iglesia y mi carro y hacía así. Y los hermanos del servicio me gritaban, apáguelo, pastor, apáguelo, pastor. Y yo llegué hasta la puerta, ¿qué hermano? Apáguelo, pastor. ¿Por qué, hermano? Se está quemando, pastor. Ahora tenía a mi hijo hospitalizado, mi esposa hospitalizada y quemé mi carro. No tenía trabajo. Entonces ahora sí, ya todos enfermos. Porque todo puede ser peor. Pero la Biblia dice aquí que cuando todo empeoraba, dice que Él se fortalecía. Cuando en todo empeora, solo hay una cosa que hacer: fortalecerse en el Señor. Dice, se fortalecía en la fe, dando gloria a Dios. Yo llegaba a mi iglesia y siempre subía al altar y cantaba mis canciones. Porque en ese momento solo Dios te puede dar la fuerza. Porque cuando todo va peor, hermano, usted no puede dejar de congregarse. Usted no puede cometer ese error. Usted no puede dejar de orar por Dios. No puede dejar de orar. No puede dejar de venir. No puede dejar de congregarse. No puede dejar de abrazar a su pastor. No espere que Él le dé la plata, ni que Él ore y las cosas sucedan, porque aprenda eso. En su vida todo puede ser peor. Yo veo a un Abraham diciendo, año 81, este año sí. Año 82, este año sí. Año 90, Señor, este año sí. 92, este año sí. Año 98, este año sí. Uno ya a los 95 años, qué esperanza de que hijo ni que nada. Pero cuando él se sentía débil, decía, alabado sea el Señor. El que dio la promesa tiene el poder para cumplirla.
Oh, mire, o sea, alguien puede levantar sus manos. Alguien que levante sus manos y diga conmigo: Señor, tú que diste la promesa a mi vida, tienes el poder para cumplir. Pasaron una semana. Dejo ahí, pastor. Una semana después yo llamo y digo: quiero ver a mi esposa. Y me dice: está castigada. ¿Cómo así? O sea, yo llevo ya 20 días en esta situación. Señor, su esposa tiene un intento de fuga. Se prohíben las visitas. Cuando él me dijo intento de fuga, yo dije: ya está bien. Y hablé, llamé hasta encontrar a la psiquiatra. Y decía: se lo ruego, mire, la he visto una vez en 20 días. Bueno, señor, voy a hacer una especie, pero solo la va a ver una hora. Recuerdo que ese día vino familia de ella. Yo no llegaba y esperaba hasta que se la bajara. Pero antes de bajarla le daban las pepas. Y claro, ella llegaba como un zombie. Ese día yo la vi llegar. ¿Sabe qué disfruto? Les va a confesar, esposo. ¿Sabe qué disfruté de esto? Yo le escribí una carta cada día. Le decía: me arrepiento. Me arrepiento de tanto tiempo que discutimos y que peleamos. Y que ahora que no estás te extraño tanto. Ay, los esposos. Y no soy el único que pelea, o soy el único que pelea con la esposa. Que para pelear se necesitan dos. Y para no pelear, que uno de los dos sea bobo. Entonces, si usted me dice a mí que usted no pelea con su esposa, yo le voy a preguntar: ¿cuál de los dos es el bobo? Así es sencillo. Apréndetelo, Cintia. Para la vida de tu matrimonio cuando te cases. Eso es normal. Pero no vamos a perder el tiempo en esas peleas. Yo les quería: debimos abrazarnos más, besarnos más. Hay niños. Bueno, hay solteros, entonces no seguimos. Pero cuando ellos me dijeron la primera vez que la podía ver, me dijeron: yo le puedo llevar algo. Me dijo: puedes llevarle una fruta. Menos yo fui y compré una canasta de frutas, de sus favoritas, los duraznos más grandes, las ciruelas más grandes. Y llegué allá y me dijeron: señor, era una fruta. Una fruta. Cuando yo entro con el durazno, me dicen: espere ahí, ya se la traemos. Wow. Viví otra vez esa primera vez que cuando tú ya le dijiste que ella te gusta, tú dices: oye, ¿nos podemos ver hoy? Sí, claro, si quieres nos vemos en el centro comercial. Y yo de esos puntuales, yo llegaba una hora antes y sentía eso. Ese día volví a vivir eso. Y me dijeron: señor, siéntese ahí. Yo: no, tranquila. Pero yo tenía ese estómago dentro que se me retorcía con las ganas de volverla a ver y verla mal. Pero la vi y abrazarla y ella pues no me abrazaba porque como que no me conocía la primera vez. Y la segunda vez otra vez esos nervios. Entonces yo la veo esa segunda vez y yo solo la miraba y la familia la saludaba y yo la miraba. Y me fui para la oficina. Señor psiquiatra, yo me llevo a mi esposa. No se la puede llevar. Señor, yo me la llevo. No, su esposa tiene esto. Yo me la llevo, de verdad. Yo le firmo. Yo firmo la carta de responsabilidad civil. Yo la firmo. Yo la firmé. Y me la entregaron. Así que mi hijo ya estaba extubado. Lo pude alzar por primera vez 68 días después de su nacimiento. Ah, qué día es. Ese lunes envié a mi esposa con su papá la llevó a almorzar. El martes la llevé al salón de belleza, que se hiciera todo lo que quisiera. Su pelo, sus uñas, todo. El miércoles le tenía otro plan, pero ella me dijo: quiero ver al bebé. Yo llamé a la clínica. Ella quiere. Claro, señor, tráigala. Obvio, le asignaron una enfermera de vigilante, ¿no? La cita era 1 hora en cuidados intensivos. Ella entró a las 9 y yo afuera. Y miraba por la rendijita y ella solo me saludaba con su hijo en brazos. Eran las 10. Le habían dado permiso.
Dieron las 12, dieron la 1. Amor, ¿no tienes hambre? Fue su primer tetero con esa jeringa porque el niño sí respiraba, pero no podía comer y respirar al tiempo. Eso es algo, eso es un milagro, que usted come y respira al tiempo. Oye, hermano, dele gloria a Dios que usted come y respira al tiempo. Entonces le ponían con la jeringa y ella le daba su tetero cada 3 horas. A las 6 de la tarde sí ya nos sacaron. Y entonces, mire esto tan lindo. A la semana siguiente, yo tenía unas amigas azafatas, le estaba contando ayer a Juan. Mi hijo usó Pampers de Nueva York. Las azafatas venía a Nueva York con el vuelo y le compraba y nos llevaba. Sí, no sé, yo él está marcado con Nueva York. Mire. Y ella venía y le compraba ropa pequeñita de muñeco. Y esa semana el doctor dijo, si mañana lo quieren vestir, lo pueden vestir. Pues sacamos la ropa que nuestra amiga Zafata nos había traído. Y nosotros jugábamos al papá y a la mamá. Nos dejaban entrar a los dos, cosa que no se hacía. Y jugábamos a vestirlo. Y por la tarde, a las 4, nos decía el doctor, pero lo tienen que dejar desvestido. Lo desvestían, lo dejamos en la incubadora y nos íbamos a la casa a pensar, ¿y mañana qué le ponemos? Porque seguíamos jugando al papá, a la mamá. Dios te puede sacar de la crisis en la que tú estés. Ella y yo quisiéramos borrar de nuestra mente estos días. Ella no se acuerda de nada. Es muy poco lo que recuerda de todas las amenazas que vivía en la crisis psicótica. También su cuerpo le estaba demandando, su matriz le estaba demandando. O sea, eso es algo muy complejo en la vida de la mujer. Pero ella se recupera, el niño sale y empezamos un proceso con oxígeno, todo, a aprender. Me recuerdo la primera vez que le íbamos a llamar a bañar. No sabíamos manejar la manguera esa. Mi papá desarmó el cilindro del oxígeno para poderle sacar la camiseta. Oh, mi Dios. Luego aprendimos que se hacía así y ya. Oh, pero disfrutamos tanto. Cada cosita así. Él salió con todos esos diagnósticos que yo le cuento. Con su intestino por fuera. Bueno, para resumir la historia. Nos fuimos a un programa que se llama Plan Canguro para niños recién nacidos prematuros. Es un programa que diseñamos los colombianos donde el niño pasa tiempo con el papá, aquí por dentro del pecho para darle calor, para que no pierda calor y la comida que come lo use en crecer y no en calentarse. Pero mi hijo no se dejaba hacer eso porque él había pasado mucho tiempo libre en la incubadora. Entonces cuando yo lo metí acá, él estaba incómodo. Pero en ese programa los vio el médico de los ojos y se dio cuenta que era ciego. A mi hijo se le desprendieron las retinas por todo el manejo. Vino todo un proceso de indignación, todos decían, pero ¿por qué nunca le hicieron la cirugía de corrección? Se lo hubiera podido hacer. Nosotros buscamos todos los especialistas de nuestro país, yo leí, Colombia es un país de expertos en el tema, y todos se negaron. Un doctor muy especial nos dijo, no lo hagan por esto. No es solo porque no tengan derecho a la cirugía, es porque es mucho riesgo para la vida de su hijo. Su hijo ya pasó 4 meses con un tubo y ahora para hacerla hay que volverle a poner el tubo. No hagan eso porque es mucho riesgo y lo que se va a ganar es muy poco. Y eso fue muy cruel porque a ti te dicen, su hijo es ciego, señor. Siguiente. Y entonces ya Dios trató con mi esposa, pero ahora Dios tenía que tratar conmigo para romper los esquemas que yo me hice en mi mente sobre qué ser el mejor. Yo tenía sueños, ilusiones con mi hijo, ser el mejor de la escuela,
el número uno, pero ahora era ciego y el día que salió mi hijo, el día anterior yo había conseguido trabajo y trabajaba con niños de 4 años. Entonces yo entraba al salón y verlos colorear, eso era muy cruel para mí. Y yo pensé que todo había terminado, pero vuelvo a decirle, todo puede ser peor. Yo creo que el adversario es un sucio. Esta semana hablábamos con el pastor y concluíamos algo que yo siempre había pensado. Cuando Dios suelta una palabra sobre ti, el primero que la cree es el diablo. No porque tenga fe, es porque tiene experiencia. Él sabe que cuando el que dio la palabra tiene el poder para cumplir. Así que va a hacer todo lo imposible por robarle su fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si el diablo usa la enfermedad, la necesidad, la contienda, los momentos difíciles, no es porque a usted le interesa que usted no tenga fe. Porque el que no tiene fe se condena solo. Es imposible agradar a Dios sin fe. Así que si el diablo logra quitarle a usted su fe, lo tiene. Ganó. Y yo empecé a ir a los congresos de sanidad. Viajamos fuera del país a llevarlo a los eventos, pasando necesidades allá, tirados en un país desconocido, con tal de llevarlo al evento de sanidad en nuestra nación también. Y yo solo le decía, Señor, hazlo. Dale la vista. Pero no pasó. Y ahí fue lo peor. Gracias. ¿Por qué? Porque el diablo es muy sucio, mire. Y yo esto nunca se lo he contado a nadie. Y lo voy a contar aquí en Nueva York porque seguro va a bendecir a alguien. Se lo dije a mi esposa mucho tiempo después, pidiéndole perdón. Pero nosotros corríamos con el niño a sus citas y busquen un médico. Y habrá algo que hacer y llévelo a la iglesia. Y mira, no te sorprendas de esto. Yo he tenido la oportunidad de tocar el piano para muchos ministros importantes de los cristianos, porque me llaman para que haga la música del fondo. Dios me dio esa gracia, no sé, me llaman. Quieren un pianista y eres tú, ya. Y ellos me conocen y nunca recibí una palabra de Dios lo va a sanar, sino eso, mucho ánimo, que eso ellos miran con las manos. Eso los niños cieguitos son muy inteligentes. Y a mí eso me ardía por dentro, porque yo esperaba recibir una palabra de fe. Entonces ahora, cuando no pasaba nada y yo ya estaba desesperado y yo me imaginaba mi futuro y yo decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos tener un hijo ciego? ¿No? Entonces yo iba en el carro y empezó el diablo a decirme, tírate, mátate y mátalos. Yo pensé que era una idea loca, pero al otro día me lo volví a decir. Teníamos que ir a los eventos de la iglesia fuera de la ciudad. Colombia, las carreteras de Colombia, salir de Bogotá es por las montañas, los abismos. Y el diablo me decía, bótese. Usted se bota en el carro, se matan todos, se explota todo, y se acaba. Y luché, tuve que luchar a solas, porque yo no era capaz de decirle a mi esposa que yo la quería matar, y quería matar a mis 2 hijos, porque el otro milagro es que mi esposa había quedado estéril.
Y, y a los 4 meses, a los 5 meses de mi hijo, ella quedó en embarazo. Una preciosa niña. Y yo con mi bebé ahí. Y el diablo solo me decía, mátate y mátalos. La única salida que tú tienes en tu vida es que los mates a todos. Y eso duele reconocerlo. Porque una persona como yo jamás se imaginó tener un pensamiento de esos. Yo les conté, yo crecí en mi casa cristiana, hijo del pastor, toda la vida en el altar. Tengo que tener carácter para decir, espero que el pastor me siga teniendo en la casa después de esto. Yo lo entenderé, pastor. Vi gente dormir en la gran central, así que... Oh, mi Dios. Yo no sé hasta dónde tú y yo vamos a hundirnos. Pero David dijo estas palabras. Pacientemente espera al Señor. Él se inclinó a mí. Escuchó mi clamor. Él es el que nos saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Creo que tuve que luchar, pero vencí. Vencí la idea. Tuve que morir a mí mismo. A los planes que yo tenía para empezar a vivir a los planes de Dios. Entender el señorío de Dios no es tan fácil, hermano. Eso no es cosa de una predica y de un testimonio. No es cosa de un día. Es algo que vas a vivir todos los días. Cuando abres la alacena y no tienes arroz, no tienes la carne, no tienes los frijoles, tú sigues diciendo alabado sea el Señor, que es el mismo ayer, hoy, por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Hoy Joel tiene 5 años. No se torció. El neurólogo no entiende. Porque habla, aprende, toca piano y batería. Antes de venir para acá estaba dándole una clase a Nilsson recuerda. Y yo, Nilsson toca. Nilsson no toca. Nilsson toca. No es que estoy escuchando que tu hijo está tocando en el piano lo que tú me estás enseñando. Sigue ciego. Es difícil decírselo, iglesia. Es difícil manejar esto. Yo tengo la fe que Dios lo puede sanar. Yo tengo la fe que Dios lo quiere sanar. Pero le voy a decir algo duro. Que un día usted se va a acordar de mí. Anótelo en un papelito. Para que cuando esté pasando por esa situación, saque el papelito. Pero por encima de los buenos deseos de Dios están sus propósitos. Y si el propósito de Dios es que mi hijo sea ciego, para que por culpa de eso mucha gente sea bendecida, no lo va a sanar aunque Dios mismo quiera y pueda. Yo le decía, el pastor me contaba su historia, cómo llegó a los Estados Unidos. Me dice, yo estaba bien, yo estaba en mi iglesia en Bogotá, en Colombia, y Dios me trae acá y quedo yo aquí, loco en este país, solo. Yo le decía algo que yo no sé si el pastor me entendió. La Biblia dice que Dios nos ama tanto que hombres dará por nuestra vida. Dios los ama tanto a ustedes que sacó a esta pareja de ese país como el nuestro, con su familia, con su trabajo, para venirlos
aquí, a dejarlos aquí sin hablar inglés, solo para que hoy los estén pastoreando ustedes. Dios los ama tanto que ellos murieron a tantos sueños de ellos mismos para empezar a vivir los de Dios. Y yo sé que Dios ama tanto a muchas personas que si es necesario que Joel sea ciego, lo va a hacer con tal de traer salvación, restauración y sanidad a otra familia. Sonará fácil decirlo, pero para mí no fue tan fácil aceptar. Dios me habló mucho, creo que me reveló su palabra a través de esto. Pero yo quiero decirle, iglesia, una cosa, para que se lleve una enseñanza y no solo mi historia. La Biblia dice que Abraham no consideraba su cuerpo viejo. No consideraba. No es que no se daba cuenta. Sí se daba cuenta, pero no consideraba. ¿Usted quiere tener una vida de fe exitosa? Bueno, no, yo no les digo nada. ¿Sí o no? Conteste, pues. ¿Quiere tener una vida de fe exitosa? Sí. Tenemos que aprender a no considerar la negación de la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la negación de tu palabra? Todo ese panorama contrario a lo que Dios te ha prometido. Está ahí, pero no lo consideres. ¿Para qué está ahí? Para debilitarte, para robarte la fe. Pero si tú haces lo que decía Abraham, que era fortalecerse dándole gloria a Dios, es decir, adorando, viniendo a este lugar, congregante en la oración. Y cuando estés aquí, estás aquí, adorando, rompiendo tus esquemas. Es que, hermano, yo adoro sin levantar las manos. Rompe tus esquemas y adora. Hermano, yo adoro, pero a mí eso de los saltos, no. Salte, hermano, rompa sus esquemas, adore, someta su cuerpo a no considerar lo que es antife y empezar a considerar que por encima de toda adversidad está aquel Dios que fue capaz de prometerle y que es capaz de cumplirle.